En este bloque de Factor Humano vamos a hablar con la licenciada en Psicología Pilar Andreu. Buenas noches, Pilar, ¿cómo te Muy va? buenas noches. Bueno, habíamos anunciado al comienzo del programa esto que nos ha sucedido en Olavarría puntualmente. Veníamos en una fase 4 de pandemia, con 2 meses y algo de aislamiento, sin encontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y tuvimos que volver a fase 1. Y también anunciábamos con Sandra, cuando presentamos el programa, esto de que hemos hablado de la ansiedad, de la incertidumbre, del temor. Ahora nos tocó, de verdad, como cierto retroceso, ¿no? Mm. Y quizás a partir de ahora sea que vamos, venimos, vamos y venimos. ¿Cómo ha impactado esto? ¿Cómo has notado vos o qué análisis se puede hacer de este impacto en nuestro estado anímico, ¿no? En nuestras emociones, el hecho Ujú. de retroceder en una enfermedad, en una situación social que nos genera un poco de miedo, un poco de Sí, incertidumbre, ¿no? sí, yo lo que creo que lo primero que nos pasó es que nos dimos cuenta que no estamos salvados, digamos, ¿no? Que no es algo que le pasó allá afuera al mundo y nosotros quedábamos. En algún momento casi que todos nos creímos que sí, ¿no? Que lo íbamos a poder manejar. Entonces, bueno, de repente como que nos enfrentamos otra vez como con la vulnerabilidad, podríamos decir, de la cual no estamos exentos, digamos, ¿no? Había tenido un sentido, hasta acá tuvo un sentido todo este cuidado, y ahora tiene más sentido todavía, porque vimos que nos llegó también, que nos puede llegar, y eh, nada, que tenemos que cuidarnos, digamos, ¿no? Entonces pueden aumentar otra vez como las cosas que habían empezado. Yo creo que hubo como picos además durante todo este proceso de aislamiento, de estar recluidos, que en un principio por ahí muchos, bueno, lo tomamos como una oportunidad, nos quedamos adentro, disfrutamos, ordenamos, limpiamos, después nos bajó un poco esta cosa de angustia y de sentir que, uy, otra vez tenemos que seguir, y esta cosa que nos corrían un poco el arco siempre, ¿no? Y después, bueno, es lo que nos toca, tenemos que hacer, pero ahí es cuando nos empezamos a relajar, y ahí nos empezamos a olvidar un poco de estos sentimientos, digamos, en algún punto. Y de repente nos volvimos a encontrar con la vulnerabilidad, con cierta angustia, con la sensación de estar en suspenso, que por ahí esto me parece que es algo necesario a trabajar, digamos, ¿no? Porque bueno, hay cosas que están como detenidas, pero no podemos tener en suspenso la vida igualmente, la tenemos que seguir haciendo puertas adentro. Esto me parece que es el gran desafío que nos toca ahora, digamos, ¿no? Pilar, y estos sentimientos de temor, esto de ansiedad, están presentes, y esta vida en suspenso, ¿cómo podemos manejarla? ¿Qué herramientas o qué recursos podemos tener al alcance de nuestra mano como para eh, poder sobrellevarlo, ¿no? Y tratar de que la ansiedad no sea un problema El más. miedo, me parece que otra cosa que apareció ahora y más consciente es el miedo. Primero, nos tenemos como que, en primer lugar, ponernos en contexto. ¿A qué me refiero con ponernos en contexto? Que en la historia de la humanidad, yo creo que para vivir una pandemia nosotros estamos mejor parados que en cualquier otra época antes, ¿no? Esto tiene como sus pros y sus contras. O sea, el pro es todos los avances que tenemos, todas las posibilidades que tenemos, desde lo tecnológico, desde lo médico, desde la posibilidad de acercarnos, desde la información que tenemos, porque nosotros ahora sabemos con cosas muy concretas y muy chiquititas que, mirá qué pavada, como lavarte las manos, o salir con un barbijo, o mantener cierta distancia, pero esto no es nuevo, esto fue producto de anteriores situaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos mejor parados que nunca. Y eso es importante tenerlo como anclaje, digamos, ¿no? Nos toca el mejor momento, hasta para estar distanciados nos toca el mejor momento. Tenemos todas las herramientas posibles para estar cerca estando lejos. La contra es que estamos tan acostumbrados a lo inmediato, a que todo tenga una respuesta, que nos cuesta entender que lo que nos toca hacer es quedarnos adentro y esperar, nada más. Entonces, ser conscientes de esto, que tenemos que estar adentro, que estamos muy bien posicionados,
que nos pueden ayudar a mantener ciertas rutinas, mantener un orden, intentar como apelar a todas las cuestiones creativas que tenemos para el desempeño de las cosas cotidianas, digamos, también, ¿no? O para el trabajo. Digo, por ejemplo, a nosotros como psicólogos nos ha pasado que, nada, tuvimos que apelar a la tecnología que por suerte está para empezar a trabajar. Después pudimos volver al consultorio, después tuvimos que volver para atrás, pero la realidad es que en esta ida y vuelta descubrimos que se puede y se puede trabajar muy bien con esta herramienta. Entonces digo, bueno, ponernos creativos, estas cosas nos ayudan a sobrellevar. El exceso de información no es bueno, esto también, digamos, entender esto también nos ayuda a corrernos a rescatarnos un poco de esta como vorágine de angustia, de miedo, de información mal dada, porque bueno, con esto de lo bueno y lo malo de esta época, digo, genial, tenemos información todo el tiempo, pero no todo lo que llega es corroborado, no todo lo que llega es como la información final, llega segmentado por diferentes cosas, entonces agrandamos y generamos escenarios que no son reales, digamos, ¿no? Claro. Y en esto que vos decís de quedarnos en casa, la necesidad de quedarnos en casa, los niños y los adolescentes quizás hayan sido los que más respetaron. Los adolescentes en general se han quedado mucho en su casa, han dejado de juntarse con sus amigos y los niños dependen directamente de los adultos. ¿Cómo acompañarlos a ellos en este proceso? ¿Vos recomendarías ahora que se puede hacer un mandado con papá, mamá, o salir a dar una vuelta, o estar en la vereda un rato? Digo, ¿qué cosas para evitar también la ansiedad y la incertidumbre que se genera? Sí, yo creo que, a ver, lo primero que uno tiene que hacer es brindar como ese espacio de diálogo, ¿no? De escucha, y entender que inclusive yo creo que para ellos, más que para los adultos, para los chicos y para la población de riesgo, digamos, ¿no? La tercera edad, es como los más perjudicados, entre comillas. Perjudicados, entre comillas, no, perjudicados. Porque, claramente, los chicos porque no pueden salir, porque no pueden ir a ningún lado. La persona mayor porque no le conviene salir, digamos. Entonces, el resto nos manejamos como, bueno, podíamos salir a hacer una compra, podíamos empezar a trabajar algunos, hay ciertas cosas. Con ellos no, entonces entender que pueden estar un poco más irascibles, que realmente extrañan a sus amigos, entonces arbitrarles medios para que tengan algún tipo de encuentro, que es esto, digamos, ¿no? Que tengan disponible un celular para, si mamá tiene celular o papá, qué sé yo, y los amiguitos, bueno, ponernos de acuerdo entre los padres para que ellos se puedan comunicar a través de nuestros celulares, prepararles ese programa, digamos, ¿sí? Estar dispuestos a escuchar sus miedos también para aclararles, porque bueno, con toda esta cosa de información, ¿qué es lo que les llega a ellos? El coronavirus es terrible, mata, y no es real. Sí, el coronavirus es muy contagioso. Ahora, la realidad es que la mortalidad es muy baja también, que no es menor, que hay que cuidarla, que hay que estar atentos, pero esto también es importante, porque ¿qué pasa si mamá o papá se contagian, por ejemplo? Entonces, si nosotros brindamos esta información, de que, primero, tenemos forma de cuidarnos, y es importante cumplir con estas formas para cuidarnos, pero segundo, que si nos contagiamos, nos tenemos que cuidar y tenemos, sobre todo, además, para evitar el contagio. Obviamente, estar atentos a nuestros síntomas, esto lo dirán los médicos, después las otras formas y qué es lo que corresponde, cómo a cada uno le afecta la enfermedad. Pero no es que si nos contagiamos, o si se contagia un tío, o si se contagia alguien, se va a morir, digamos, ¿no? No pasa por esto. Por eso digo, estar atentos a la escucha, receptivos a los cambios de ánimo, ¿sí? A generarles esos espacios como para que puedan acercarse de alguna manera. También otra cosa que me parece como importante, bueno, los adolescentes, hemos notado, los que somos padres de adolescentes, que tienen un horario completamente cambiado, porque bueno, me parece que también un poco esto de conectarse todos, cuando están todos, todo el resto de la familia duerme, les brinda ese espacio como de exclusividad que tienen con sus amigos, digamos, ¿no? O sea, si nosotros nos proyectamos a los 15, 16 años, queríamos estar afuera, queríamos estar con nuestros amigos, queríamos estar lejos de nuestros padres, divirtiéndonos en un espacio. No tienen esa posibilidad, digamos, ¿no? Entonces,
respetar eso. Sí, creo que es importante mantener ciertas rutinas, mantener cierto orden, que no es que porque está mucho tiempo con la compu o mucho tiempo a la noche o puede hacer lo que quiera después en la casa. No, igual hay que colaborar, igual hay que sentarse a almorzar, a cenar, digamos, hay que comprometerse con las cosas, las actividades de la escuela, acá con los adultos, con los adolescentes y con los chicos, que me parece importante, no por lo académico en sí mismo, digamos, porque bueno, lo académico, lo que no aprenden hoy se aprenderá mañana, digamos, ¿sí? Pero sí me parece porque también tiene que ver, sobre todo con los chicos, digamos, es también como tranquilizador en algún punto entender que hay cosas que siguen estando, hay un montón de cosas que siguen cambiando y que no sabemos hasta cuándo, pero sí hay un montón de cosas que están, digamos, ¿no? Y hay cosas que son importantes y que tienen un sentido hacerlas. Entonces, bueno, este tipo de cosas, no sé si fui clara. Sí, Pilar, perfecto. También el tema de los adultos mayores, decíamos, por un lado, cómo tratar de manejar el miedo en los niños, que un poco lo hablaste, y esto de la ansiedad de decir, bueno, ahora está en Olavarría, van subiendo los casos y los temores por esta desinformación, ¿no? Quizás los Sí. adultos podemos indagar un poco más, profundizar, hacer el análisis que vos nos estás dando de que es muy bajo el porcentaje de mortalidad, pero ¿qué pasa si mamá o papá, si los abuelos se pueden llegar a enfermar? ¿Y qué pasa con las personas mayores? Que en alguna medida pueden sentir que están siendo vulnerados en sus derechos porque no pueden salir directamente, ¿no? Y que pueden generarse sentimientos hasta de depresión por estar dentro de su casa. Sí, por esto digo, como lo mismo que con los chicos, ¿no? Importante buscar la forma de acompañarlos. Algunos por ahí tenían más cancha con los celulares o con las compus. Bueno, se trata de intentar por todos los medios que ellos puedan como conectarse, explorar cosas que por ahí en otro momento no se les hubiera ocurrido explorar, como son los cursos virtuales, como, qué sé yo, actividades con encontrarse con amigos así virtualmente, digo, a charlar, no sé, a las actividades que sean, ¿no? La vez pasada un grupo de personas, digamos, se encontraban a rezar el rosario, y cada cual en su casa con el celular, y ese rosario también daba para un rato de charla, y daba para un rato de, ¿me explico? Digo, generarles estas cosas, obviamente estar atentos nosotros con una llamada, pero si se puede también con una videollamada, que es facilísimo de aprender y demás, es importante también, porque también es importante el verse, digamos, ¿no? Si no, terminan siendo solo voces, y la verdad es que uno lo experimenta cuando se encuentra con amigos a través de las redes y decís, qué lindo poder verte y hablar, no solo hablar por teléfono. Entonces, fomentar esto y cuidarse. Me parece que digamos, esta cosa de no pueden salir, más que como prohibición, es como entender lo que no tiene que ver con un cuidado, digamos, ¿no? Tiene que ver con una elección por cuidarse, por ponerse menos en riesgo. No vivirlo. Claro, por ahí verlo como desde el lado positivo, ¿no? O sea, no voy a salir o no voy a hacer algo que me gusta hacer, pero porque voy a poder hacerlo dentro de muy poco tiempo también, que no va a ser para siempre. Y es Porque una esta opción, sensación, exactamente, es la opción de cuidarse, es la elección de cuidarse. En realidad, nadie le va a hacer nada si van al supermercado. Conviene que no vayan, digamos, ¿me explico? Entonces, entenderlo desde este lugar, que obviamente sí es complejo, porque bueno, porque ellos, a diferencia de todos los otros grupos, sí son grupo de riesgo. Igualmente también rescatar esto, no es que el 100%, a ver, los primeros 3 casos, sobre todo el primer caso que se curó, era una persona de 80 y pico acá en Olavarría, ¿no? Entonces digo, entender que también ellos tienen posibilidades de salir airosos como todos, está bien, tienen más riesgo de complicarse, ¿sí? Pero entender que se tienen que cuidar para evitar llegar a ese lugar, para evitar que pueda pasar lo peor, digamos, ¿no? Pero esto no es una prohibición, es una sugerencia fuerte, pero sugerencia. Sí. buenísimo, Pilar. Bueno, muchas gracias por Bueno, por este una análisis cuestión, perdón, una cosita que me olvidé de decir, ¿no? Esto con el tema de la información, intentar
adultos, chicos, cualquiera, intentar dosificar la información que recibimos, ¿no? Saber en qué momento yo me voy a informar. ¿Elijo hacerlo a la noche? ¿Elijo hacerlo a la mañana? ¿Elijo hacerlo a la tarde? Y realmente saber que nos hace bien estar informados, pero no sobreinformados. Totalmente. Entonces, como limitar el espacio para la información. Ahora sí. Muchísimas gracias por atendernos en tu casa. No, chicas, gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima. hasta Nosotros la nos vamos al último bloque ya de Factor Humano. En el próximo les contamos sobre el servicio de voluntariado de la misión. Seguidamente.